Padre, venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad. Padre, reina sobre mí, Señor. Reina sobre mis hermanos, reina sobre nuestros hogares, reina sobre cada uno de nosotros, reina sobre esta tierra, sobre este mundo. Padre, reina sobre todos nosotros. Lo necesitamos, Padre, que cambie nuestro corazón, Señor, y nuestro corazón sea fiel y obediente a ti siempre, Señor. Por favor, Jesucristo, por favor, Señor. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Este día empezamos cantando que sea fiel, hermanos. Y ese es el tema de nuestro mensaje de hoy. Terminamos cantando Reina sobre mí. Y sí, hermanos, es la necesidad que tenemos para ser fieles, que realmente el Señor reine sobre nosotros. Hermanos, en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, dice la escritura, hermanos, en el 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Qué ven extraño ahí? ¿Qué sienten que es un poco extraño? Gracia que nos fue dado antes de los siglos. Sí, qué maravilloso. La gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Antes que el mundo fuese, hermanos, ya te tenía en memoria, dice el Señor. Y aquí dice el Señor que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Eso no solo incluye a Pablo y a Timoteo, incluye a cada hijo de Dios. Dios nos ha llamado a todos con un llamamiento santo, separado, diferente. Y dice, no conforme a nuestras obras. Amén, hermanos. Y dice de otro lado, para que nadie se gloríe. Hermanos, no es por nuestras obras, es por la obra del Señor. Él nos salvó de lo que somos. Y dice, pero miren, según el propósito suyo, Él tiene un plan para ustedes. Él tiene un plan y un propósito con su vida y con mi vida, hermanos. Y dice el Señor, hermanos, para animar nuestros corazones, nos hace saber la gracia que nos fue dada dentro de Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, antes que naciéramos, la gracia ya existía para nosotros en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿por qué es esto importante? El mensaje de hoy se llama simplemente fiel, fiel. Hermanos, no podemos partir de este mundo sin haber cumplido el propósito de Dios. Amén. No podemos hacerlo. Hermano, aquí el Señor nos está diciendo que Él nos da la gracia. Hermanos, no es conforme a nuestras obras, porque si fuera conforme a nuestras obras, nadie da la talla jamás en nada perfecto, en nada que Dios quiere. Sin embargo, hermanos, sí dice la Biblia, esfuércense en ¿qué? En la gracia. Amén, hermanos. Esfuércense en la gracia. La sangre está disponible para cualquiera de nosotros para vencer.
La fe está disponible para nosotros, para cualquiera de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero hermanos, tenemos que esforzarnos también. Amén, hermanos. La salvación es gratis, es gratuita, pero tenemos que seguir esforzándonos. Hermanos, nos cuesta entender y comprender eso. ¿No es cierto, hermanos? Pero hay una situación, hermanos. Nuestro Señor nos está llamando para algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Él tiene un propósito con su vida y con mi vida. Si no, el Señor nos salvaría y nos haría desaparecer del mundo. ¿No es cierto, hermanos? Y ya no haríamos nada más. ¿No es cierto, hermanos? Imagínense, levantó su mano, sí aceptó al Señor, sí se convirtió, muy bien, es bautizado, muy bien, sale y se desaparece para siempre, así como Felipe. Pero Felipe fue llevado a trabajar a cumplir el propósito de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene un propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha llamado. Dios quiere que seamos fieles, hermanos. Y es doloroso. A mí me duele el corazón cuando yo veo que mi vida no da el tamaño y el ancho que yo siento que Dios quiere, su anhelo y su corazón. ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, hermanos? Mucho más altos. Y cada vez el Señor en nuestra vida, hermanos, hace cosas y nos hace ver cosas que nos dejan impactados y decir: Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás edificando? No comprendo. Pero lo que sí queremos es ser fieles hasta la muerte, hermanos. Miren, hermanos, 1 Timoteo 1:10 dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, hablando de la gracia, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, qué importante el Evangelio. Por eso empezamos leyendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, y aquí el Señor nos explica, hermanos, de que Él es quien lo está haciendo, hermanos, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Hermano, en 2 Timoteo y todo el libro de Timoteo, nosotros vemos el pasado. Hermanos, vemos la obra de Dios en él, que Dios la inició. ¿Con quiénes? Con su abuela, su madre y luego con él. Y el Señor dice: Timoteo, te he separado. Y qué extraña la vida de Timoteo, porque tiene un padre y una madre. ¿El padre de dónde era? Griego. Y una madre judía. Amén. Hermanos, entonces el Señor ahí une el griego y el judío. Al judío primeramente y también al griego. Ahí están en Timoteo. Amén, hermano. Timoteo, amado de Dios, temeroso de Dios, aquel que honra a Dios con su vida. Hermano, y aquí le está dando consejos, pero son consejos para nosotros. Usted puede seguir leyendo el libro de Timoteo y dice: en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, avaros, y empieza a dar la lista de todo lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos en todos lados donde andamos. El mundo se ha vuelto malo, hermanos, perverso, terrible. Hermanos, que estemos hoy aquí en la iglesia es un milagro de Dios. Hermanos, que Dios nos atraiga a la santidad cada vez más, hermanos, y que nos ayude a que no faltemos y que nos sigamos esforzando. Porque, hermanos, el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo duro y difícil. ¿Cuántos saben que así es, hermanos? Duro y difícil. Y a algunos de nuestros hermanos que van adelante en otros les está tocando más duro y más difícil. Amén. Amén. Hoy supimos una hija de Dios en Inglaterra, dándole la palabra a los islámicos, porque usted sabe que Inglaterra y todos esos lados ha sido invadida por el Islam. Ya la gente de ahí muchas veces tiene miedo de decir que son cristianos. Y en Inglaterra, hermano, esta hija de Dios empezó a darle la palabra con valentía, todo,
predicando en la calle. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Se enteró algo? Hermanos, ahí sale el video, qué terrible, espantoso. Llega un islámico y le mete una cuchillada en el rostro. A mí me encendió de enojo ese hombre. Pero digo, Señor, por favor, ayuda a esta hija de Dios. Ayúdala. Y a todos los que se están esforzando. Hermanos, necesitamos nosotros dar la palabra, no avergonzarnos de ninguna manera del Evangelio. Imagínense, qué tesoro el que Dios nos ha dado a todos nosotros. Qué tesoro, ¿no? Y hermano, y no solo eso, hermanos, tener ser valientes y dar la palabra donde quiera que andemos. Y a veces, yo les digo, hay situaciones que son difíciles, ¿verdad? Hoy me tocó a mí, llegué por un lugar, cuando llegué ahí estaban unas personas, hermanos, en una mesa ahí, tomando licores y todo, hermanos, en el parque. Y yo iba a pasar, yo me iba a sentar en otro lado a leer la palabra, a estudiar, pero me empezaron a hablar porque me conocía a uno de ellos. Empiezo a platicar con él, hermanos, y en eso que un joven que estaba ahí tomando, resulta que él me dice, yo a usted lo conozco. ¿Cómo? Al ver el rostro yo sentía que sí lo conocía, pero no estaba seguro. Me dio clases aquí en la escuela, hace muchos años. Pues hermanos, usted estuvo allá, ¿verdad? Sí, usted también. De ese grupo que les dimos enseñanzas aquí, dimos como unos 4 años quizás, habían como 600, 300 en la mañana, 200 en la tarde, una cosa así era. Había un montón de gente, hermanos. Les dimos la palabra de Dios como unos 3 o 4 años. Él era ese grupo. Le dimos en varios grados, según lo que entiendo, lo que me dijo. ¿Y sabe qué? Me dijo, quiero hacerle una pregunta aprovechando que está aquí. Imagínense el ambiente en que ellos estaban ahí, pero él quería preguntarme algo de Dios. ¿Quién es Enoc? Y le empiezo a hablar, a explicar de Enoc. Y de ahí me dijo, ¿y el libro de Enoc? ¿Saben ustedes que hay un libro que le llaman el libro de Enoc? Un día vamos a platicar de ese asunto, hermanos. Hermano, yo le tuve que explicar, sí, hay un Enoc en la Biblia, ¿verdad? Y este Enoc significa consagrado, y Enoc fue un hombre fiel, figura y sombra de las personas que se van en el rapto, en el fin de los tiempos. Y él también dio la palabra, y hasta el final de la Biblia, antes del Apocalipsis, el libro anterior del Apocalipsis, el libro de Judas, allí Judas lo menciona, Enoc, y dice que de ellos profetizó Enoc, hablando de la gente del fin, de esta época, Enoc profetizó de ellos. Y Enoc, usted recuerda, habla sobre la segunda venida del Señor Jesucristo con sus santos, decenas de millares, quizás o millones de gente. Hermanos, había que darle una explicación, había necesidad. Ustedes, no les doy nombre ni nada, pero oren por estas personas, por todo el grupo. Ustedes pueden hacer algo ahí, hermanos. Lo poco que hablamos ahí, pues se sembraron unas semillas, pero ¿sabe qué? Era Dios animando mi corazón. ¿Por qué? Aquella semilla de hace tantos años que vimos ahí, eso fue hace 8 años tal vez, ¿verdad? No, más tal vez, 10 años quizás, vimos ahí las enseñanzas. Hermanos, en esa época, hermanos, Dios sembró semillas, y cada cierto tiempo nos enteramos de que Dios ha continuado haciendo algo ahí. Hermanos, roguémosle por esa gente, amén. No nos avergoncemos del Evangelio. Y otra cosa dice el Señor nos dice, ustedes no se junten con aquel que se llama cristiano y que es borracho, blasfemo y un montón, ladrón, y empieza a decirlo, ¿verdad? Toda la lista. Con eso no se junten ni aún así. Pero también, si usted lee los versos anteriores, dice que si eso se aplicara a la gente de afuera, tendríamos que salir del mundo. ¿Por qué? Porque así son todos. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Hermano, cuando nosotros estamos dándole a la gente que no conoce al Señor, nos encontramos con la situación de que ellos son así, asá y asá, toda la lista que dice ahí. Pero muchos son ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tenemos que darle la palabra. Ser Timoteos, darle la palabra. Como sea, hermanos,
Dios tiene un plan y un propósito, incluso para ellos. No sabemos, hermanos, quién de ellos se va a salvar. Y algunos de ellos nos van a avergonzar a nosotros por lo santo que pueden caminar inmediatamente. Amén, hermanos. Entonces, demos la palabra a otros, hermanos. Y está bien, hermano. Dios quiere que nos esforcemos en esa área. Y oremos por esta mujer allá en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y oremos por la gente cristiana ahí, hermanos, porque ellos enviaron una gran cantidad de misioneros y el Señor los usó grandemente. Y ahora, apagado, dormido, las iglesias se han convertido en lugares mundanos y en librerías, en bibliotecas y cosas así, allá, en museos, en mezquitas. Imagínense qué espantoso, hermanos. ¿Y por qué? Hermanos, se apagó. Aún así, Dios tiene sus hijos. Gente fiel. La gente que está esforzando ahí en esta época, hermanos, es gente valiente que necesita un toque de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Y nosotros también, hermanos, la necesitamos como nunca. Dar la palabra y confiar en el Señor. Él es sabio, Él es bueno. No entendemos todo lo que el Señor hace, hermanos. No entendemos. Y a mí me deja perplejo el Señor. Ayer fuimos con mi esposa a un lugar y no les voy a dar nombre ni nada, pero encontramos unos hermanos y resulta que con este hermano que encontramos venían familiares de ellos, una niña como de 12 años y otro niñito como de 7 tal vez. Hermanos, resulta que nos saludamos y todo, y resulta que me los presentan, y resulta que no hablan español. ¿Saben qué? Hablan portugués y hablan inglés. Entonces yo no hablo portugués, hermanos, y tuvimos que acudir al inglés para hablarles, ¿verdad? Y ya estábamos hablándole del Señor. Pero ¿saben qué tocó mi corazón? Cuando yo veo esas criaturas que andan aquí ahorita andan por acá, hermanos. ¿Saben qué tocó mi corazón? Sus padres han estado dándole la palabra de Dios a ellos. Y cuando yo les hablaba, se podía ver la luz en sus vidas, de los niños. Y hay algo, hermanos, me dejó perplejo. Porque yo, en mi mente, la niña habla inglés y lo hablaba muy bien. Habla inglés y habla portugués. O sea, me quedé impactado, ¿ah? Y le dije, ¿hablas otro idioma? Un poquito de hebreo. ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser casualidad otra vez. Él le hablé unas cosas en hebreo y sí, me contestó, hermano. Ay, me quedé impactado. Entonces yo ¿cree usted que eso fue casualidad? No, hermanos. Dios tiene un propósito que es incomprensible, no sé por qué. Y sabe que ellos vienen desde Brasil, desde allá al Brasil vienen. Y saben una cosa, me empieza a tocar mi corazón, porque de los hijos de Dios que nosotros les hablamos al inicio, ellos ahorita, unos de ellos andan por el Brasil. Yo me enteré eso como la semana pasada, el Brasil. Y ahora encuentro a estas personas del Brasil aquí. ¿Usted cree que es casualidad? No, hermanos, no. Hermano, somos hijos de Dios. Y ellos son hijos de Dios. Y Dios tiene un propósito para ellos y para nosotros también. Y lo poco que sepamos, ya sea de inglés o lo que sea, aunque sean 2, 3 palabras que digamos, si fueron en Cristo, son bendición. ¿O no, hermanos? Son bendición. Hagamos las cosas. Hermanos, hablemosle a la gente de Dios. Animemos sus corazones. Dios es todopoderoso. La ventaja, hermanos, es que en este lugar todos hablan español. Amén, hermanos. Vamos a cualquier lado, todos hablan español, hermanos. Amén. Hablemosles, hermanos. Digámosles. Mostrémosles que Dios los ama. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a usted y a mí con un propósito. A ellos también Dios tiene un propósito para ellos. Démosle la palabra. Aunque no veamos nada, démosle la palabra.
animémoslos a que busquen al Señor. ¿Cuánto le han pasado por aquí que usted le habla a una persona desconocida y esta persona desconocida le dice, eso estaba yo pensando hoy? O le dice, lo mismo me dijo, o eso habló el pastor. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, ¿verdad que sí? O soñé eso, sí, hermano. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso es todo. Lo que necesitamos nosotros todos, hermano, es el Espíritu Santo, que nos guíe. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hermano, Dios es tan inmenso, inmenso. Unos hombres burlándose del Señor, están burlándose de la Biblia. Ay, Dios. Y Dios, si supieran, burlándose de la religión, ¿verdad? De la religión cristiana, burlándose. Hermanos, si ellos supieran, aunque sea un poquito. Y es tremendo. Sí, tengo mi gran título. Hermanos, qué terrible. Y se lo repito, muchas universidades se han vuelto un cementerio de cristianos que nunca entregaron su corazón realmente a Dios. Hermano, pero que Dios nos fortalezca a nosotros, nos metamos y que Dios nos use como una luz. Hermanos, ¿sabe lo que significa emuná? ¿Emuná? ¿Alguien sabe? Emuná tiene que ver con fe, pero la idea es fiel, verdadero, exacto. Ahí viene la palabra amén. Amén, hermanos. Es la misma palabra prácticamente, es una raíz también. Amén, emuná. Hermanos, ahora hay una cosa. Dios quiere que nosotros entendamos, imagínense, cosas chiquitas, en amén. Así empieza la Biblia, en el principio, en, y termina amén. En fidelidad, en fe, en lo que es cierto, en lo que es verdadero. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, leámoslo como que es la palabra de Dios, hermanos. Aquí 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste, hermanos, esa palabra es importante. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido el qué. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No en la tal iglesia, en tal religión, no, es en Cristo Jesús. Toda la escritura es toda, que incluye toda. Por eso es que yo les digo, empieza en y termina amén. En amén está metido en la fidelidad, en lo cierto, en lo verdadero. Amén es el nombre del Señor mismo. En Cristo, en la escritura, en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es la opinión de Pablo, de Pedro o de Judas o de cualquiera de ellos. No, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero miren, hermanos, a fin, con el objetivo, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para algunas buenas obras. Toda buena obra. Toda buena obra. Hermano, qué precioso lo que hizo esa abuela, esa madre. ¿Con quién? Con ese niño que se llamaba Timoteo. ¿Verdad, hermanos? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¡Qué precioso, hermanos! No es un juego, no es un asunto ligero.
los padres le deben enseñar la Escritura. No se preocupen, hermano. Solo que pase el ruido un poquito. Es increíble. En la época de Navidad, mucha gente sale a tirar los cohetes, ¿verdad? Mucha gente. Y lo tremendo, hermanos, es que esa gente a veces puede andar pidiendo ayuda económica y hacen explotar su dinero. Triste. Dios es bueno y Él sabe por qué son todas las cosas, para que nosotros veamos. Amén. Hermanos, es importante, bien importante es saber que el Señor domina en todos los asuntos de los hombres. Y que es el Señor. Y que Él sabe por qué hace cada una de las cosas. Hermano, pero qué importante que veamos nosotros, hermanos, las Escrituras. Otra vez. Yo siento ahorita, el Señor me está gritando. Ronnie, vuelve a empezar desde el principio. ¿Saben qué es mi propósito que estoy sintiendo? Voy a, por ejemplo, un libro cualquiera. Lo voy a, primero en español, ¿verdad? Después en inglés, porque necesito arreglar mi inglés, ¿verdad, hermanos? Y después en hebreo, porque necesito aprender hebreo. Entonces, bueno, ¿se podrá hacer eso? Sí, se puede. Hermano, miren, el libro, Timoteo, ¿cuántas páginas tiene? Segunda Timoteo, pues para empezar, tiene 1, 2, 3, 4 páginas nada más, 2 hojas. Hermanos, puedo agarrar el libro de Timoteo en español, tomando notas, y hay que tener en mente tomar notas, porque hay cosas que el Señor, como es inspirada por Dios, te explica algo ahí. Entonces, tomar la nota de lo que el Señor habló en tu corazón, tomarlo. Eso en español, hermanos. Para los que quieran aprender idiomas, ahí está el consejo. Ahora después lo escucho en inglés, pero lo voy leyendo en español, a no ser que quiera mejorar mi lectura también en inglés. ¿Entienden? Pero en español, pues si hay alguna palabra que no me sé, entonces me la aprendo ahí mismo. Amén, hermanos. Al menos la interpretación más adecuada, ¿verdad? Y voy ahí. Y después en hebreo. Otra vez, porque ya lo tengo más refrescado, ¿verdad? ¿Cuántas hojas son? 2 hojas, 4 hojas nada más. ¿Eso cuánto llevará en tiempo, hermanos? Como unos 20, 30 minutos, ¿no es cierto? 30 minutos para uno. Entonces, si yo uso, digamos, hora y media para los 3 idiomas, está bastante bien, ¿verdad, hermanos? Está bastante bien. Mejoré mi inglés, aprendí en español, repasé la Biblia 3 veces y la vi en hebreo también. Y lo precioso, hermano, que de repente el Señor ilumina. ¡Hala! ¿Por qué en hebreo dice así y aquí dice así? Entonces uno va a investigar y ahí se encuentra con otras joyas. ¿Amén, hermanos? O en griego, si le interesa el griego, ¿verdad? Puede hacerlo igual. Y hermanos, existen Biblias que tienen las 3 cosas. Esa niña, esa jovencita me dice, mi papá nos compró una Biblia que tiene inglés, portugués y no sé qué otro idioma. 3 idiomas en la misma Biblia. Yo nunca he visto eso. Yo he visto 2, pero no he visto 3. Y ella me comentó que tenía 3 idiomas la Biblia que les habían comprado el papá. ¿Y qué me dice eso a mí, hermanos? Qué bondad y qué esfuerzo es ese papá. Se está esforzando. Él quiere que aprendan, ¿no es cierto, hermanos? Quieren que aprendan lo mejor posible los idiomas. Y miren a esta niña y a ellos, yo los pude ayudar a apoyar en una cosa ahí en lo que estaban, hermanos, con la abuelita y otros. Hermano, ¿qué pasó? Hay una cosa ahí. Ellos pudieron comunicarse, porque, bueno, no hablaban español. Es cierto que se parece mucho el portugués, ¿verdad? A veces se entienden cosas, hermano, pero sí hablaban en inglés. Entonces yo les pude hablar en inglés, ¿verdad? Y después se dio una situación que llegó corriendo a decirme en inglés, y por favor dígale a mi abuelita tal cosa. Yo le digo a la abuelita tal cosa. Cosas así, ¿verdad? Hermano, a mí me da gozo eso.
Pero ¿sabe qué es lo que realmente me está dando gozo? Que yo veo la mano de Dios. Esto no es normal, nunca me había pasado. Y este año hemos estado viendo situaciones raras. ¿Recuerdas de hebreo, el italiano después? ¿Y por qué, Señor? Y ahora el portugués. ¿Por qué, Señor? Hermano, yo siento en mi corazón que una de las razones es que dentro de poco, cuando vengan las situaciones tremendas, van a andar la gente corriendo por todos lados del mundo. Irán de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Pero nosotros lo que podamos, hagámoslo. Amén, hermanos. Hagámoslo. Hermano, demos la palabra a la gente, por supuesto. La bendición es que toda la gente aquí habla español, ¿verdad? Dios es bondadoso, hermanos. Es bondadoso. Pero hay que esforzarse, hermano, hay que esforzarse. Miren, en el caso de, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, recuerden que el objetivo de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora el Espíritu le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su apocalipsis y en su reino. Lo que viene dentro de poco, hermanos. ¿Qué es lo que encarece? Entonces es para nosotros este mensaje. ¿No es cierto, hermanos? Es para nosotros. ¿Por qué? Porque está hablando de la manifestación que es el apocalipsis y está hablando de su reino, del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, hermano, porque no le pasa a usted de que no sé si hoy se da hay que hacer eso o no hay que hacerlo, o si le debo decir eso a esa señora o no. ¿No entienden? Hay un momento para todo y debemos ser guiados por Dios, amén. Pero si no sabemos si el Señor está en silencio, hagámoslo. Eso es el tiempo y fuera de tiempo. Recuerdan que es lo mismo que dice el libro de Eclesiastés. Hay que tomar la semilla y hay que sembrar ¿cuándo? En tiempo y fuera de tiempo también. Porque no sabes si lo uno o lo otro es lo que va a dar fruto. Pero Dios sí sabe. Y Dios es el que manda que esa semilla se levante. Hay un día de Dios que la semilla puede dar fruto. Y aquí, hermanos, miren, este mensaje ya vimos que no es solo para Timoteo, sino que es para el temeroso de Dios de esta época. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Hermanos, miren, cuando yo empiezo a hablarles del Señor, estas personas estaban ahí, hermanos, estaban redargullidos. ¿Por qué? Hablando de lo que tenían ahí enfrente, todos sus licores. ¿Recuerdan lo que estaba hablando? Aún así yo sentí mucho esperanza por ellos, porque yo me di cuenta que estaban necesitados. Yo no los condeno. ¿Entienden, hermanos? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Hablaba con los publicanos y los pecadores. Hermano, tenemos que, yo no los condeno. Yo lo que quisiera es que ellos pudieran ser librados. Yo les comenté sobre un hermano que estuvo aquí con nosotros, que el Señor ya lo tiene en su santa presencia, que el Señor lo libró de problemas serios. Y se regocijaba dando su testimonio. Hermano, ¿cuántos tenemos un testimonio que dar todos nosotros? De la bondad que Dios ha tenido con nuestras vidas, con todos nosotros. Y hermanos, pero dice redarguye y reprende. Eso no le gusta a nadie. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que conocer la palabra, hermanos, porque vendrá tiempo, hablando de nosotros, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, ¿saben que en los Estados Unidos y en otros lados aparecen pastores y pastoras homosexuales? ¿Han oído eso? Sí. Espantoso. Conforme a sus propias concupiscencias, engañando a todo el grupo, y todos felices ahí van a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no aman al Señor. No aman al Señor.
no están en serio con Dios, porque Dios nunca se va a negar a sí mismo. Él es un Dios santo. Es un Dios santo. Es un Dios santo. Y hermanos, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿saben que mucha gente le cree más al libro de Enoc y a otros libros que aparecen por ahí, por allá y por allá, que a la Biblia? Y dicen que la Biblia está corrompida. Lo mismo dicen los islámicos. ¿Saben que el Alá tiene dos brazos derechos, hermano, y no tiene brazo izquierdo? Que solo tiene una pierna. Así se describe. Suena chistoso, pero así se describe. Fábulas. Fábulas. Pero se volverán a la fábula. Pero esas iglesias llenísimas, hermano. ¿O no? Y dice, pero tú, hablándole al temeroso de Dios, a alguien que toma en serio al Señor y a su palabra, pero tú sé sobrio en todo, no te emborraches en nada, soporta las aflicciones. Hermanos, ¿cuántos han oído una doctrina por ahí que dice, si ya somos hijos de Dios, ya nada de eso, no problema ni nada? ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad? Ya no, para mí ya no, si somos hijos de Dios, ¿qué va a hacer? Si te va algo mal es porque el diablo te quiere hacer así. No, Dios le da vara a sus hijos también. Y chocan un carro y le vuelven a chocar y les vuelven a pasar problemas y no entienden por qué. Dios le da vara. ¿Saben cuántos saben que Dios le da vara a sus hijos, hermano? O sea, y también, si Dios quiere, le da permiso a ese que haga daño. ¿Recuerdan a Pablo? Tantas veces he dicho que me aparte de mí esto. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque estaba tratando su corazón. Tienes que estar humillado, Pablo, hasta que desaparezcas. Que ya no vivas tú, mas viva Cristo en ti. Es un proceso. Amén, hermanos. Hermano, pero la nueva doctrina dice, no hay aflicciones. Y dice luego, hermanos, el Espíritu Santo a nosotros, los Timoteos del fin del tiempo. Temeroso de Dios significa Timoteo. Temeroso de Dios. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Recuerda para qué nos dice que fuimos llamados con un propósito santo. Eso así empezamos a leer la palabra. Cumple tu ministerio. O sea, la razón por la que existes, cúmplela. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Solo piensen en esto. ¿Qué es más importante, hermanos? Que tengamos un gran éxito en la vida, que tengamos mucha bendición en cualquier área, o que le demos la palabra tal vez a una única persona y esa persona vaya al cielo. ¿Verdad que sí? Aunque sea una sola persona, si esa persona va al cielo, si hicimos la obra de Dios, es más importante que cualquier otra cosa que hayamos hecho en la vida. Cualquier otra cosa. Venga sobre nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Démosle la palabra a la gente. Démosle la palabra, hermanos. Y sí, miren, yo tanta gente que le he hablado, tantos que he invitado, y muchos me han dicho, ayer mismo me dijeron uno, vamos a llegar a la noche ahí con ustedes este jueves. No he llegado. No he llegado. Pero ¿saben una cosa? Lo único que a mí me importa es que estemos en la voluntad de Dios. Tal vez si ellos hubieran venido hoy, se hubieran enojado con el Señor. No saben, tal vez ellos no son de esta iglesia, a lo mejor se entienden, o no es el momento, tal vez el domingo sí. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay un tiempo de Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso es todo lo que consta, que debemos pedirle a Dios en la vida, hermanos. Necesitamos. ¿Queremos ser fieles? Hermanos, otra vez volvemos a lo mismo. Lo que no es de fe es pecado. Lo que es de fe, eso es fidelidad. Eso es bueno. Amén. Necesitamos estar hablándole al Señor día y noche, día y noche. Y a veces el Señor nos regaña, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Nos tiene que corregir. Somos hijos.
que necesitamos oír a Dios. Somos hijos. Ahora, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En esta época muchos dirían, porque yo ya estoy para irme en el rapto. ¿No es cierto, hermano? Ya levanté la mano y ya me voy en el rapto. No. Hermanos, en el tiempo del fin, los que participan de la primera resurrección son los decapitados. Apocalipsis 20, 4, 5, 6. Los que están en la primera, es decir, no ha habido otra resurrección. Esa es la del arrebatamiento. Son los decapitados, y por supuesto, aquellos que pueden decir: Jesucristo es mi cabeza, yo no tengo mi propia cabeza, es el Señor el que reina sobre mi vida. Ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. ¿Entienden, hermanos? O sea, la gente que se ve en el rapto, que va a ser fiel hasta la muerte, que ande caminando por las calles, pero que está caminando con Dios y el Señor sí es su cabeza, ya no tiene él su propia cabeza, sino que es Cristo quien reina sobre él. Esa persona dice: en el rapto que esté vivo. Amén. Pero muchos, en el tiempo del fin, esta pobre mujer que le pasó, que le acuchillaron en el rostro, es solo una figura y sombra de lo que viene. Decapitados, el Islam de eso se encarga. Y en el tiempo del fin lo vamos a ver. Un siervo de Dios, un profeta genuino, hermanos. Ese hombre, cuando era niño, tuvo el sueño y él miraba el tiempo del fin, cuando los televisores eran así cuadrados, grandotes, ¿verdad? Así. Él miraba en el sueño, miraba a la gente con sus celulares chiquititos en la mano, sus pantallitas. Y en esa época que él vio, en el tiempo del fin, y en el tiempo del fin, él se miraba a él con su esposa, y él era un niño cuando tuvo ese sueño, en el 80 y algo, 90 por ahí. Hermano, ese hombre cuenta que miraba una fila de gente hacia cierto lugar, y todos ya sabían lo que les iba a tocar. Cuando llegaban a cierto lugar, tenían que decir si negaban a Cristo o no lo negaban. La esposa de él pasó primero y ella dijo: no lo niego, yo creo en mi Señor Jesucristo. Entonces puso la cabeza y se la quitaron. Y después, cuando el sueño terminó, es cuando él le tocaba, le preguntaron y él tenía que poner su cabeza. Eso viene, hermanos. Y uno dice: pero aquí no, sí. El Islam sabe hasta dónde está, ¿verdad? Se ríen, ¿no? Porque saben dónde está el Islam. Por ahí anda, ¿verdad, hermanos? No, lo importante es que Jehová de los ejércitos está cumpliendo su obra santa. Jehová de los ejércitos sabe lo que viene. El Señor comprende las cosas mucho mejor que nosotros. Y ese día es únicamente el día de la graduación, hermanos, para cualquier hijo de Dios. Hermanos, debemos morir cada día. Cada día. Y aquí, hermanos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo la segunda venida, la venida hoy, mañana y pasado. Padre, queremos darte gracias, Señor, en este tiempo. Oh, amado, precioso Dios. Queremos darte gracias por tus misericordias, tus bondades sin número. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la gracia misma que tú has guardado desde antes de la creación del mundo, Señor. Por esa gracia que tú, Señor, en Cristo Jesús has guardado para cada oveja. Señor, queremos darte gracias porque tienes un propósito para cada vida de cada ser humano.
Padre, te rogamos que nos ayudes a cumplir el propósito. Padre, que no seamos como Demas, que desamparó a Pablo amando este mundo y se fue a Tesalónica. Padre, que seamos como Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. Padre, que seamos de los fieles, Señor, en el tiempo del fin. Padre, que estemos en tu voluntad como Marcos, Señor. Toma a Marcos, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Señor, que seamos fieles como estos hijos de Dios, que se esforzaron hasta el fin de los tiempos, Señor, sirviéndote a ti, bendiciendo a Pablo, Señor. Nosotros también seamos fieles ahora. Siéntate en tu trono, Señor, en mi corazón. Toma el control de mi ser. Reina sobre mí, reina sobre mí. Siéntate en tu trono, Señor, en mi corazón. Reina sobre mí, reina sobre mí. Siéntate en tu trono, Señor, en mi corazón. Gracias, amado, santo Señor. Gloria a tu nombre, Dios poderoso. Gloria a tu nombre. Sea glorificado, exaltado, bendecido, Señor. Aleluya. Allá arriba, gloria, llevas a la batalla, rebasamos. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amado Señor, derrama de tu gracia, de tu amor sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre. Te rogamos aquí por esa mujer allá en Inglaterra que recibió esa cuchillada en el rostro. Te rogamos, Señor, por los hijos de Dios que se están esforzando alrededor del mundo, los Timoteos que están cumpliendo con tu labor, Señor. Padre maravilloso, glorificado sea tu nombre santo, exaltado sea tu nombre precioso, Señor. Oh Padre, danos la oportunidad de honrarte donde quiera que andemos, dando la oportunidad de hablarle a las personas que tú quieres que les hablemos. Úsanos como una luz en este mundo, que tengamos el fuego de Dios que puede encender vidas y corazones allá, Señor, en el lugar oculto, en el lugar secreto. Seas tú glorificado, Padre. Usa los videos, Señor. Usa, Señor, a los hermanos que ven estos videos también, que ellos también se llenen del fuego de tu Santo Espíritu para dar la palabra, Señor. Porque estamos necesitados, este mundo lo necesita. Y solo tú comprendes la importancia de las cosas que hacemos cuando lo hacemos en tu santa voluntad.
Padre maravilloso, nos humillamos aquí reconociendo nuestras fallas, nuestras carencias, Señor. Yo te ruego tu gracia sobre nosotros, aprendiendo los idiomas. Sabes que hablamos poquitito hebreo, poquitito, casi nada, Señor. Necesitamos tu auxilio, tu ayuda, también con el inglés, Señor. Y Padre, que tú uses lo que tú quieras con cada uno de estos hijos que están aprendiendo también idiomas. Úsalo grandemente. Tú sabes la importancia en el tiempo final de esas cosas, pero sobre todo que estemos en tu voluntad santa, Señor. Es lo que te pedimos, Padre Dios. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya.